no nos cuestionamos o no pensamos mucho en eso, pero ¿cómo llegamos nosotros a creer en Dios? ¿Cómo llegamos nosotros a tener las creencias que tenemos? Es total pecado dudar de Dios, ¿no? O sea, así tú seas un cristiano de cuna, porque es como si nosotros como cristianos no pudiéramos dudar de su existencia, no pudiéramos dudar de su poder, de su soberanía sobre el plano terrenal, ¿sí? Esos detalles, Jesús lloró, Jesús se enojó. Eso nos muestra que Jesús, a diferencia de lo que se predica hoy en día, no despreciaba las emociones. Jesús nos conoce muy bien, Jesús no está esperando a que si en medio de la situación tú estás esperando el milagro, entonces tienes que estar tranquilo, sereno y alegre. Porque a veces se cree que la fe es un proceso que está en un extremo o el otro. O usamos solamente la razón, o usamos solamente nuestras emociones, y es que es solo lo que sentimos, y si tuvimos una linda experiencia en una iglesia. Y a veces está la idea de que nosotros terminamos siguiendo a Dios por emoción, seguimos a Jesús porque sencillamente nos gusta la sensación que hay en la iglesia. Creo que nosotros como adultos perdemos esa capacidad de asombro en la vida. Y eso nos puede también pasar con nuestra fe y nuestra relación con Dios. Episodio final de nuestra serie Emociones. Hemos estado hablando durante 3 episodios sobre la importancia de las emociones, cómo podemos tener un equilibrio con nuestra espiritualidad. Vimos en el primer episodio que al ser seres creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos emociones al igual que Él, pero también debido a las circunstancias y los desafíos que trae la vida, es normal sentir desánimo, temporadas donde nos sentimos tristes, solos e incluso deprimidos, ansiosos. Le dedicamos un episodio entero al estrés. Y hoy queremos concluir esta serie hablando un poco de la fe. ¿Cómo podemos tener una fe que reconozca y valide nuestras emociones como algo que también Dios nos dio? Bueno, pero este no es el fin de nuestro podcast, ¿no? Porque lo que tenemos son temas y mitos que exponer. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta para comenzar. Nosotros hemos sido cristianos de toda la vida, ¿no? Lo que se llama cristianos de cuna, aunque, bueno, eso se puede discutir, pero se cree que las personas que casi que toda nuestra vida hemos sido cristianos, es más difícil que pasemos por una crisis de fe, que dudemos de nuestras creencias, porque es algo que casi que fue inculcado en nosotros desde muy pequeños, y es difícil que esas bases en nuestras creencias pues sean movidas. ¿Has tenido alguna vez una crisis de fe? Sí, claro, yo creo que de pronto más de uno de nuestros oyentes se puede identificar, porque es como si nosotros como cristianos no pudiéramos dudar de su existencia, no pudiéramos dudar de su poder, de su soberanía sobre el plano terrenal, ¿sí? Y creo que también parte de las crisis de fe yo las podría interpretar como ese pequeño tocar fondo en tu relación con Dios, pero que a veces se ve como permeado de comentarios alrededor de la iglesia, muy de algo estás haciendo, estás en pecado y por eso te estás sintiendo así, te hace falta orar más, te hace falta alabar más a Dios y por eso es que lo estás presentando. Ahora también, es como, es total pecado dudar de Dios, ¿no? O sea, así tú seas un cristiano de cuna, es pecado el hecho de que tú tengas un pensamiento, te pasó una idea por tu mente y fue como un, de verdad, esto que estoy pasando, esto que estoy sintiendo es tan fuerte que no puedo creer que sea real. No puedo creer que yo, siendo hija de Dios, hijo de Dios, esté pasando esta situación. Adicional a que se asocia a que esas ideas son dardos del enemigo, cuando realmente es algo emocional de lo que se refleja de cómo tú estás afrontando esa situación en tu vida y es algo normal. Claro, porque pensemos en cómo nosotros llegamos a desarrollar una fe. Es decir, esto que probablemente no nos cuestionamos o no pensamos mucho en eso, pero cómo llegamos nosotros a creer en Dios, cómo llegamos nosotros a tener las creencias que tenemos, a creer
que lo que leemos en la Biblia es verdad, que todas esas historias que están ahí de verdad sucedieron, que Dios existe, que Jesús murió en la cruz y resucitó. ¿Cómo llegamos a desarrollar esa fe? Y yo encuentro que la fe es un proceso que involucra todo nuestro ser. Y como hemos visto en los episodios anteriores, todo nuestro ser que incluye nuestras emociones, nuestra razón, lo que hemos vivido, nuestras experiencias también, el cómo percibimos el mundo. Por ejemplo, muchos llegan a conocer de Jesús o del cristianismo a través de una crisis, ¿cierto? A través de una temporada muy difícil, tocaron fondo de pronto en alguna adicción, en una crisis económica, y llegan a conocer del mensaje de Jesús a través de estas circunstancias. Y esto lo decimos ¿por qué? Porque a veces se cree que la fe es un proceso que está en un extremo o el otro, o usamos solamente la razón, o usamos solamente nuestras emociones, y es que es solo lo que sentimos, y si tuvimos una linda experiencia en una iglesia, o que alguien nos habló de pronto de Jesús en algún lugar y lo que nos hizo sentir nos emocionó y quisimos conocer un poco más, pero también está el lado racional, ¿no? De las personas que de pronto van más allá y buscan las evidencias y bueno, realmente Jesús existió y Jesús murió y se basan un poco más en eso. Ahora, cada uno de nosotros creo que tenemos distintas maneras de llegar a una conclusión con respecto a nuestra fe, pero eso no quiere decir que nos vayamos a un extremo o al otro. Creo que finalmente la fe es algo que involucra tanto nuestras emociones como nuestra razón. Es decir, involucra todo lo que Dios nos dio a nosotros como seres humanos. Una historia que ya mencionamos en uno de nuestros episodios en esta serie, pero que a mí me parece muy significativa, es el pasaje en el que Jesús llega para resucitar a Lázaro. Pero antes del milagro y antes de que esto suceda, él se encuentra con Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, que también eran amigas de Jesús. Y a mí me encanta cómo lo pone la Biblia en Juan 11:32. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces, ahí está el versículo que todos conocemos: Jesús lloró. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Aún así, Jesús dejó que Marta y María tuvieran ese momento de luto y él también lo tuvo. Este versículo 33 que dice que al ver a María, Jesús se enojó en su interior y se conmovió profundamente, y más adelante dice que Jesús lloró, aún sabiendo el milagro que iba a hacer. Aún sin dudar de su poder. Porque en este versículo el 33 dice que Jesús, cuando vio a María, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Y más adelante dice que Jesús lloró. Y más adelante en el 38 dice: Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. ¿Enojado por qué? Creo que estaba enojado consigo mismo, porque tanto Marta como María le dijeron: Señor, si tú hubieras estado aquí, si tú hubieras llegado antes. Jesús tal vez estaba enojado porque, ¿por qué no llegué antes? Esa frustración que él sintió en ese momento lo llevó a conmoverse por toda la situación que eso había generado, porque si él hubiera llegado antes, Lázaro no habría muerto. Y es interesante cómo todos esos fragmentos de emoción lo muestran en una historia tan corta, ¿sí? Porque, seamos sinceros, o sea, Jesús hubiera podido llegar, dice: bueno, ¿dónde está Lázaro? ¿Dónde está mi amigo? Lo solvento rápido y ya. Así es. Yo creo que aquí es importante resaltar cómo Juan se tomó el tiempo de escribir estos momentos de Jesús para mostrar también la empatía que él tuvo en ese momento con Marta y con María. No es solamente el hecho de que ellas estaban afligidas, sino también esa parte humana que quería representar, que eso es lo que finalmente nos conecta con Jesús. Jesús nos conoce muy bien. Jesús no está esperando a que, si en medio de la situación tú estás esperando el milagro, entonces tienes que estar tranquilo, sereno y alegre, sino que también tú pasas por diferentes etapas donde tienes la frustración, donde tienes como esa manera de reclamarle a Dios, que fue lo que hicieron ellas, y fue como, o sea, si tú hubieras estado acá no hubiera pasado esto. Claro, eso que tú dices es muy importante. Esos detalles, el Jesús lloró, Jesús se enojó.
Eso nos muestra que Jesús, a diferencia de lo que se predica hoy en día, Jesús no despreciaba las emociones y le daba tiempo, no solo a las emociones de los demás, sino a sus propias emociones, para que en ese momento salieran. Él se desahogó. Ven, y acá hablando sobre Marta y María en esta situación de Lázaro, a mí me parece que hay algo que también hay que rescatar y que poco se le da como la importancia en este pasaje de la Biblia, y es la fe que estas dos mujeres tenían. O sea, es impresionante el hecho de que tú te acerques a Jesús y le reclames a Jesús. ¿Qué tanta es tu fe? ¿Qué tanto tú estás uniendo en ese momento la frustración y tus emociones para reclamarle a Jesús, que casi que fue su culpa? Y creo que también el tema de las emociones, cuando uno está en este tipo de situaciones tan difíciles, es lo que nos lleva también, no sé si les ha pasado, pero uno siente que las sensaciones del estar en la iglesia, del hecho de estar en comunidad, el hecho de que tú puedas llevar a cabo alguna otra actividad que te pueda conectar con Dios, va a empezar a tener una diferencia en ese momento de tu vida. Tal vez para algunas personas sea el hecho de yo me quedo quieto, voy a esperar a que Dios actúe y voy a tener la mayor serenidad. Pero también, ¿qué pasa con las personas que somos melancólicas, ¿no? Que le damos vuelta a la situación, que estamos pensando, sobrepensando todos los escenarios que se pueden estar presentando, cuáles son las decisiones que voy a tomar. Y creo que Dios es muy consciente de cómo nosotros estamos afrontando este tipo de situaciones, porque no todos estamos preparados para afrontar una enfermedad, no todos estamos preparados para afrontar una pérdida o tocar fondo financieramente, emocionalmente, una ruptura. Creo que también está como un mito el hecho de es que tú no puedes tener la alabanza como algo muy emocional, como algo sensorial, sino que tiene que ser única y exclusivamente porque es que el Espíritu Santo está ahí. Pero qué diferente es cuando tú estás muy mal, tú estás en el tiempo de alabanza y lloras como un bebé, a comparación de cuando estás feliz, estás en el tiempo de alabanza, estás orándole a Dios. Y a veces está la idea de que nosotros terminamos siguiendo a Dios por emoción, seguimos a Jesús porque sencillamente nos gusta la sensación que hay en la iglesia, y no todos los procesos, no todas las circunstancias, no todas la manera en que uno lleva y la espiritualidad que uno tiene con Dios es igual, no se puede estandarizar. Yo creo que Dios entiende que todos somos un mundo aparte. Yo creo que Dios entiende que cada uno lleva una espiritualidad de una manera diferente, pero también Él entiende y mira la parte donde Él tiene la empatía total con Marta y María. Yo creo que Él entiende que cada uno de nosotros afronta de diferente manera cada situación, cada reto en su vida, cada prueba. Nosotros no podemos comparar ni nuestro reto ni nuestra situación, tampoco podemos comparar nuestra relación con Dios y cómo vamos a afrontar esa situación junto con Dios. Una de mis conclusiones para toda esta serie la encuentro, y voy a citar a Jesús una vez más. Jesús nos dijo que seamos como niños o tengamos el corazón como los niños. ¿Por qué dijo eso? Creo que nosotros, a medida que crecemos y nos hacemos adultos, tenemos una idea de cómo funcionan las cosas, tenemos ideas ya preconcebidas, percepciones, juicios, creemos que ya lo hemos visto todo, que lo hemos experimentado todo, pero el corazón de un niño siempre está dispuesto a descubrir. Incluso un niño está descubriendo sus emociones, está también razonando, está haciéndose preguntas todo el tiempo: ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y creo que nosotros como adultos perdemos esa capacidad de asombro en la vida. Y eso nos puede también pasar con nuestra fe y nuestra relación con Dios. Y tener una fe que involucre las emociones es difícil porque tenemos muchas ideas detrás, tenemos muchos prejuicios. Pero yo los quiero dejar con esto, y es: Jesús dijo, sean como niños. Un niño no tiene ideas preconcebidas, un niño no tiene etiquetas. Hay que despojarse de todas las etiquetas, y hablando de la fe, hablando de nuestra espiritualidad, hablando de las creencias, hay que despojarnos de todas esas etiquetas que tenemos y empezar a ver el mundo como si lo viéramos por primera vez, como si estuviéramos experimentando todo por primera vez, como si experimentáramos la fe, el conocer a Dios, el creer en Dios por primera vez, dándole importancia a lo que sentimos. ¿Tú qué concluyes de toda esta serie de emociones? Bueno, yo concluiría que no estandarizar los procesos, ¿sí? No estandarizar cómo se deben afrontar las cosas, cómo se deben afrontar el perdón, cómo se tiene que afrontar una enfermedad, cómo se tiene que afrontar una ruptura, una pérdida, porque eso también nos va a llevar
a que cada uno vaya descubriendo un poco más lo que es su relación con Dios y entender que eso que te hace a ti único, eso que a ti te hace que no hay ninguna otra persona en el mundo igual a ti, lo mismo sucede con tu relación con Dios. Comprar una relación o copiarla por el sencillo hecho de que es una persona que tiene mayor influencia, no sé, en redes, en una tarima y demás, eso te va a llevar a una frustración. Y esto es un viaje de autodescubrimiento en el área espiritual, entendiendo el trasfondo de la fe, de algo que tú sientes, pero que también crees en ello y también piensas que es así, que esa es tu realidad. Y eso es lo que Dios necesita. Dios no necesita una relación falsa, una relación postiza donde yo pongo el versículo en WhatsApp o en redes, sino que necesita una relación donde hoy tengo que llorar, mañana tengo que celebrar con Dios, pero en todo momento Él va a estar en mi vida. Gracias por haber escuchado este último episodio de nuestra serie Emociones. Estén pendientes y sintonizados porque se vienen unos episodios especiales para finalizar esta segunda temporada. Y recuerden que nos pueden escuchar en nuestras plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok. Somos Mito Cristiano, gracias por escucharnos.